Nelson, hoy traje una historia que es distinta y que es fuerte. Vamos a hablar con un médico argentino. Él a los 24 años se recibió de odontólogo acá en Buenos Aires y se fue a vivir a Israel. En Israel, en el límite con Siria, empezó a trabajar en un hospital donde empezaban a llegar un montón de gente sobreviviente de la guerra. A ver, él ahí en ese lugar estratégico en Israel recibía pacientes que... Él lo va a contar muy gráfico en la nota. Pacientes que creían que los israelíes eran enemigos. Y ellos también creían que esa gente que estaban recibiendo en el hospital también eran políticamente enemigos por la guerra que hay en toda esa zona, por la guerra del Líbano, por la guerra que está afectando ahora en Siria. Él es argentino, hace más de 20 años que está trabajando para salvar vidas ahí en Israel, salvarle la vida a toda esta gente, a todos estos sirios que vimos tantas veces en el noticiero lo que están sufriendo en su país. Y él los está salvando porque cree que ahí puede estar la semilla de la esperanza. Bueno, Alejandro, antes que nada contame cómo llegaste a Israel. Bueno, yo tenía 24 años después de hacer una hermosa carrera en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Odontología. Terminé en el 86 y bueno, en el 89 me casé con Juliana, mi mujer, y jovencitos emigramos hacia Israel, donde empezamos una nueva vida. Hicimos 3 chicos, Jonathan de 27, Nathaniel y Ofir, el más chico de 22. Y bueno, allá hice la especialización de cirugía oral y maxilofacial en el año 98. Después de hacer un año en Inglaterra, de estudiar, llegué en el año 1998, donde un hospital chico, un hospital de excelencia, con muy buenos profesionales, en la frontera de 10 kilómetros del Líbano y 40 kilómetros de Siria. Y en el 2013 empezó una nueva realidad, una triste tragedia, que es lo que pasa en Siria, la guerra civil de Siria, y empezamos a recibir heridos sirios. O fíjate que la frontera de Siria es una frontera cerrada herméticamente, no se puede ni ir ni volver. O sea que el primer día que llegaron, en febrero del 2013, estábamos trabajando y nos llamaron que había heridos en la guardia, en la sala de trauma. Y cuando ya estábamos allá, entonces nos preguntábamos, ¿de dónde vienen los sirios? Si no pueden venir, ¿quiénes son los sirios? O sea, no podíamos entender. Y veíamos que son heridos de chicos, jóvenes, niños, adolescentes, que no los podemos llamar soldados o luchadores, porque un chico de 8 años no es luchador, no es terrorista. Y bueno, los atendimos y lamentablemente eso pasó a ser una rutina. Hasta hoy en día pasaron 4 años, Israel recibió más de 4.000 heridos que los atendió dentro de Israel. Con esta particularidad que para ellos ustedes son los enemigos. Claro. Bueno, eso se produjo tal vez un trauma para ellos y un poco también para nosotros. Ellos tienen el trauma de la guerra, el trauma de salir de su país y el tercer trauma que están atendidos en un país enemigo. Para ellos, nosotros somos el diablo, así los criaron. Que Israel son los diablos que quieren sacarles las tierras y quieren hacerle la guerra. Y de repente pasan del otro lado de la frontera, donde ellos están en las camas después de una cirugía, en el balcón están mirando a Siria. O sea, se ve el borde, la frontera con Siria, literalmente se ve. Y ellos están del otro lado, con médicos, de delantal blanco, con un grupo excelentísimo que hay en el hospital, de traumatólogos, oftalmólogos, cirujanos maxilofaciales, y que los cuidan, que los atienden. Y eso es una situación muy extraña. Pero fíjate que ellos están internados. Por ejemplo, si yo vengo a hacer una cirugía, generalmente a los 3-4 días te vas a tu casa y venís a la semana, rehabilitación y todo eso. Ellos no se pueden ir a ningún lado, no tienen dónde ir. Entonces ellos se quedan a veces 3 meses, 6 meses internados dentro del hospital, reciben ropa, comida todos los días, que eso está bancado económicamente por el gobierno, por mis impuestos, por los impuestos de mis hijos. O sea, es algo que no hay organización internacional que paga eso, sino que es Israel misma, que da apoyo a los necesitados. Y bueno, ya están mucho tiempo y entonces se produce una relación. Nosotros vemos a una persona una vez, una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, ya pasás a ser como amigo, porque esa gente, esos chicos no son enemigos, los chicos son personas, que si vos les decís,
de este lado hay un amigo, entonces a la larga te va a dar la mano y te va a abrazar, como nos pasó con estos chicos, con esta gente que al final de 2 o 3 meses estar con nosotros, al final se van con un abrazo. Y eso es un símbolo de paz. Pero nosotros tal vez con una semillita, con un grano de arena, como médicos, en el hospital de Safed, en la frontera, estamos tratando de iluminar un poquito de oscuridad que hay en el mundo, tratar de demostrar de que se puede coexistir, judíos, musulmanes, drusos, cristianos, podemos vivir juntos. Y eso que decía él al final es un poco el mensaje, lo que quieren expandir desde ese hospital, demostrar que todas las culturas pueden convivir y pueden vivir juntas, demostrarle en el caso de ellos ahí en el hospital de que somos amigos y desde la cultura, desde la educación y desde los más chicos, demostrar lo que de repente la política no sabe hacer. No a la guerra y sí a estos mensajes, y sí a la paz y sí al poder vivir en comunidad y como sociedad.